Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Hola, muy buenas noches. Como todos los jueves, les damos las gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y diálogo sobre diferentes tópicos que son de interés nacional, de interés local. El día de hoy, pues quisiera agradecer su acompañamiento, pero de manera particular agradecer como todos los jueves la compañía de mis compañeros. En este caso, el día de hoy nos acompaña Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Carlos Rentería. Pero también de manera particular quiero agradecer a nuestras invitadas, dos abogadas destacadas en la materia, y le voy a decir por qué. El día de hoy queremos platicar un poco y llevarnos a la reflexión en relación a cuál ha sido, digamos, las disposiciones jurídicas que hay para regular nuestra relación con los seres vivos distintos a nosotros. Estoy hablando de los animales, para ser más precisos, ¿no? Hay mucho, digamos, en el argot ciudadano, en los medios de comunicación, incluso entre cierto sector de la sociedad, defensores de los derechos de los animales, pues algunas voces que critican, ¿no?, cómo somos como sociedad, de alguna otra forma cómplices de maltratos y de menosprecio a seres vivos que sienten y que de alguna otra forma pues polulan en el ambiente definiciones que ya incluso la máxima autoridad como la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha derivado en regular de manera mucho más concreta este tipo de situaciones. Me refiero a si usted tiene una mascota, que ya por lo que escuchaba con una de nuestras invitadas, pues no es lo correcto decirles mascotas, sino animales de compañía. Creo que ahí pues habrá que mucho ver. Hay mucho que hablar sobre el tema, pero creo que pues yo sí quisiera darle de verdad las gracias primero a Moni. Mónica, bienvenida a tu espacio. Mónica nos acompaña vía remota. Mónica, buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mónica Huerta Muñoz es abogada penalista. Para que se dé cuenta con quién estamos platicando esta noche, Mónica ha tenido una trayectoria destacable en el ámbito de los derechos de los animales. No sé si recordará usted el famoso caso de Atos y Tango, unos animalitos que desafortunadamente sufrieron abuso por parte de una persona y que fueron el primer caso a nivel nacional, creo yo, si lo digo bien, Mónica, si no me corriges, de que se logró una sentencia condenatoria a una persona por el maltrato animal, ¿no? Entonces, Mónica tiene una trayectoria importante en la lucha de los derechos de los animales y de verdad, Mónica, te agradecemos mucho que te abras un espacio. Sé que tienes por ahí en este momento actividades y de verdad muchas gracias por abrirnos el espacio para poder compartir con nuestra audiencia algunas reflexiones sobre la relevancia que tiene cuidar nuestra relación con estos seres vivos, con estos animales de compañía. También le quiero agradecer esta noche la presencia a Erika Rosales Moreno. Erika, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias. Erika es abogada litigante también. Erika cuenta con un diplomado sobre Derecho Animal del Centro Carbonell. Erika también es perito ante la prevención y crueldad animal ante el Instituto Mexicano de Investigación Criminal, y entre los logros más destacados que tiene, su trayectoria es muy importante, pero de lo que logro yo recalcar en relación al tema es que ella fue la creadora del programa de CESBA en el municipio de Tequisquiapan, que ya nos va a platicar ella un poquito más en amplitud qué ha logrado con este programa y que desde luego tiene que ver con tener una calidad de integridad de la vida de los seres animales, y que desde luego pues bueno, estamos aquí para hablar la verdad a las dos. Y Carlos, yo quisiera empezar un poco el diálogo diciendo que tenemos mucha ignorancia, y me incluyo, sobre digamos, el tipo, incluso hasta de definiciones de nuestras mascotas, que como lo refería aquí, Mónica, no son mascotas, son animales de compañía, y que desde luego en esa ignorancia, la sociedad en general, Carlos, creo que no cuidamos la relación y que desde luego pues impacta en que tenemos un trato de menosprecio, de vejación, ¿no? Y hay una definición por la cual me gustaría iniciar esta noche, que yo encontré en relación al maltrato animal. Y dice que el maltrato animal es aquel comportamiento irracional, o sea, una persona que no usa la razón para comportarte de esa forma y que tiene como objetivo causarle sufrimiento, estrés,
o incluso puede llevar a la muerte a un ser vivo distinto, a un animal, ¿no? Estamos hablando que este maltrato tiene un espectro no solo físico, sino también de comportamientos que pudieran llevar a que nuestros animales de compañía pues sufran un estrés y que desde luego pues uno ve cierto trato que le dan, ¿no? Hay otra parte más radical también que del otro lado que se oigan, no hay que humanizar a los animales de compañía, ¿no? Porque luego ya los ve uno en carriolas y demás, dices, bueno, que eso es hasta cierto punto, incluso psicológicamente algunas personas dirán, ¿está bien eso o no? Y qué bueno que esta noche tenemos 2 especialistas de calidad, Charlie, para que nos abonen y que nos den luz sobre lo que muchos desconocemos a razón de llevar una relación de manera armónica con estos animales de compañía. Charlie. Fíjate que muy interesante y muy oportuno el tema. En esta nueva década, si tú lo ves así, década o 20 años de aquí para acá, en donde ha habido una serie de cambios de cultura progresista. Estos cambios que se han estado viendo en la sociedad, sobre todo en la cultura, y que de la cultura se importan a la ley, es decir, salen primero cambios en la forma en la que nos relacionamos con cierto tipo de cosas, o seres sintientes en este caso, y después cómo esos cambios en la forma en la que nosotros nos comportamos generan cambios en la ley. Inclusive generan cambios en el lenguaje. Ahorita, como decía Arturo, nos hacía una reflexión muy interesante Erika Rosales diciendo, oye, ya es incorrecto llamarles mascotas. Y ya llamarles mascotas era un término suave, por así decirlo, porque en nuestras épocas pues eran perros y eran gatos. Y hasta quizá a veces el término animal podría ya no ser correcto. Entonces ahora viene una serie de cultura que dice, bueno, vamos a llamarlos animales de compañía, y que en la ley se tienen que nombrar como seres sintientes y que pueden ser objeto de derechos y que obligan ahorita a todos los que nos están escuchando a tratarlos de forma diferente. Yo les voy a poner varios ejemplos, ¿no? Uno muy interesante. En redes sociales hace unos días salía uno de estos TikToks junto en Facebook diciendo, te van a multar si tienes a tu perro en la azotea. En la azotea. Y entonces cuando tú lees todos los comentarios de las personas, unas dicen no es cierto, no es cierto, no es cierto, otras dicen sí, sí es cierto, si tienes problema, qué autoridad tiene que hacerlo, qué autoridad tiene reglamentos, quién es el encargado de regularlo. O sea, en esta forma de relacionarlos con los seres de compañía o con las entidades de compañía, hay mucho desconocimiento sobre el marco jurídico y sobre los derechos que tienen. Con el perdón a lo mejor de la expresión, cuando yo era niño, el animalito se moría y lo ponías en una bolsa y se lo llevaba a la basura. O inclusive, si te veían teniendo tratos crueles con un animal, inclusive lo llevaban a la muerte, igual lo ponías en la bolsa y se lo llevaba a la basura. Y entonces, hoy eso puede ser objeto de cárcel, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esta nueva normatividad? Y por eso a mí me entusiasma mucho tener 2 abogadas expertas en el tema para que nos orienten a nosotros, pero sobre todo orienten a la ciudadanía sobre, en esta nueva normatividad, cómo es que se debe de tratar a los animales de compañía. Sí, interesante, Charlie. De verdad es que la reflexión abona a entender que los momentos y la sociedad ha cambiado y que hay nuevos temas que necesitamos reeducarnos, Mónica. Digo, Erika, perdóname, Erika. Hay nuevos temas que necesariamente necesitamos educarnos. Y precisamente, no sé si pudiéramos empezar con tu participación, Erika, dándonos un panorama general para nuestra audiencia de cuáles son los preceptos jurídicos que regulan sus derechos de los animales de compañía y cuáles serían, digamos, unas posibles actitudes que pudieran ser sancionables y en este caso, ¿cuáles serían las sanciones para empezar? Hola, buenas noches, gracias a todos. Hola, licenciada Mónica, qué padre que esté aquí con nosotros. Mira, la verdad es que el tema de los animales es muy amplio. Para poder tener como una mesa de diálogo, tendríamos que especificar de qué tipo queremos platicar, ¿no? Porque la fauna silvestre es regulada por la Federación, sin embargo, pues aquí hay
formas estatalmente de poder controlar un poco la situación sin invadir competencias. Aquí nosotros en Querétaro tenemos varios municipios que carecen de normatividad. Tenemos un capítulo del Código Ambiental donde habla de los aspectos generales del tema de los animales. Tenemos el 246 del Código Penal que permitió la sentencia de Atos y Tango, entre otras medidas de conciliación en cuanto a temas de maltrato y crueldad animal. Y sí tenemos regulación, no como debería de haber, porque desafortunadamente aquí, ¿qué pasa? El tema si vamos a hablar de animales domésticos, no fauna silvestre, que la fauna silvestre pues ya es como un poquito aparte, pero también hay temas muy importantes que hay que tocar acerca de eso, ¿no? Si vamos a hablar de los animales, hace poco hubo una reforma donde los diputados quieren que se contemple desde la Constitución el que la federación pueda regular. Esto a nivel federal, ¿verdad? No existía, lo cual imposibilitaba que pudiese haber una ley general de bienestar animal, que es como en todos los países avanzados, que pudiese darnos los preceptos y la normativa de cómo tienen que venir, en qué sentido las leyes estatales y obviamente los reglamentos municipales después de eso. ¿Qué pasa? Querétaro, la verdad es que sí somos medio afortunados, porque nos falta mucho, pero sí tenemos algunos municipios que tienen reglamento, faltan muchísimos, pero tenemos San Juan del Río tiene un reglamento, Tequisquiapan tiene un reglamento, Jalpan tiene un reglamento, no tiene centro, Pedro Escobedo tiene un reglamento, Corregidora tiene reglamento, El Marqués tiene reglamento, Querétaro tiene reglamento, y de ahí fuera pues ya no tienen reglamentos. Centros, ¿quiénes tienen? Todos los que mencioné, menos Jalpan de Serra. ¿Cuáles son los enfoques de esos centros? Desafortunadamente, y aquí sí lo voy a decir, todos practican la matanza porque no es eutanasia, no es sacrificio. Cuando tú estás hablando de sacrificar o de eutanasia, no, o sea, no disfraces el tema que estás matando a un animal completamente sano porque no has tenido medios de control reproductivo que te garanticen el poder contener la población de los animales. Entonces, hay que hablar, es matanza, ¿no? Entonces, todos estos centros todavía utilizan en un sentido el tema de la matanza de los animales como un medio de control reproductivo, excepto Tequisquiapan. En el municipio de Tequisquiapan no se duermen animales sanos, no hay manera. O sea, se duermen animales con enfermedades graves, animales que han sido sujetos de maltrato, extrema crueldad, que pues ya es como, ahí sí aplica la eutanasia, ¿no? Como un bien dormir del animal, un bien vivir. Pero animales sanos se aplica el enfoque de los Países Bajos y de países como Chile, que es el esteriliza y libera. Captura, esteriliza y libera. Nosotros colaboramos con varias instituciones, la verdad, buenísima la gente de Tequisquiapan, que incluso tenemos un programa con una de ellas donde nos apoyan a mandar al extranjero a los animales, y con otra de ellas tenemos un programa llamado Perros Comunitarios, único en el país. Sí es único porque, como bien sí lo manifiesta la legislación del reglamento de Mérida, no lo aplican. Y hace poco, híjole, es que de este tema podríamos extendernos mucho, pero hace poco tuve la oportunidad de ir a un congreso en Aguascalientes, buenísimo, ¿no? Y en el congreso de Aguascalientes venían muchas titulares de las unidades de cuidado, control, mal dicho, control animal, porque los animales no son plagas, pero unidades de todo bienestar animal según los preceptos de bienestar animal, que bueno, nacieron en el Reino Unido hace muchos años y apenas los estamos tomando aquí dentro de nuestro país. Y decían ellos, es que es imposible, decía mucho una ponente buena, pero que yo me levanté y dije, claro que no es imposible, se hace en Tequisquiapan. No me digan a mí que no se debe matar animales o se puede no matar animales para tener un control reproductivo. Claro que se puede, porque esterilizas la población dentro. Los animales son seres como todos que necesitan generar posesión de los sitios. Entonces, si tú obviamente esterilizas y generas la esterilidad dentro de un sitio, permites que se queda como comandado, o sea, como que su manada dentro de ese lugar, y ya no se genera que vayan otros y se empieza a esterilizar los lugares. Obviamente se tiene que esterilizar de manera gratuita, accesible y asequible para todos, porque
Si lo generas tú políticas públicas restrictivas hacia este servicio, lo único que vas a generar es que no puedas tener un control de la población. A ver, entonces es incorrecto que un municipio saque una camioneta, vea un perrito en la calle o un gatito, los capture, los suba a su camioneta, los lleve a un centro Y lo sacrifique. y los sacrifique. Es que nunca vamos a terminar. En el costo incluso de los medicamentos, que hace poquitito se modificó la norma que decía que todavía se podían electrocutar, ¿eh? No estoy hablando de más de 10 años. O sea, era Qué una fuerte. verdadera vergüenza. A ver, pero, perdón, a lo mejor por la insistencia y a lo mejor Sí. ahorita Mónica nos lo va a decir. ¿Qué diferencia hay entre lo que pasó con Atos y Tango? ¿Qué diferencia hay? Con un funcionario municipal que agarre 20 perritos, los suba a su camioneta, los Los mete en lleve centro. a un centro y los mate con crueldad. ¿No es un delito? Ah, no, sí, claro. La crueldad es completamente las medidas que no te marque la norma para poder generar matanza hacia los animales son actos de crueldad, pero se hacía y hay muchas historias reales, macabras, donde los funcionarios ponían veneno, los mataban a palazos y los electrocutaban. Yo espero, funcionarios, que ya no estén haciendo eso, porque si de verdad alguien los encuentra, va a ser el escrutinio social y se va a acabar su vida. Y yo puedo estar ahí muy presente, muy afortunada Erika, de poder hacerlo. Sin duda es escandaloso lo que nos estás refiriendo, esto. Y aprovechando, Mónica, que estás aquí, pues nos abre un panorama, Mónica, sobre la ignorancia no solamente en el grueso de la población, sino de los funcionarios que se dedican a esto y que deberían de tener nociones básicas, cuando menos, digo cuando menos, porque si eres funcionario público, por algo estás ahí, ¿no, Moni? O sea, por algo estás trabajando en estos centros y debes de tener claridad sobre la estructura legal y todas estas cosas. Mónica, pues aprovechando que te tenemos en esta noche, yo quisiera que nos abrieras un poco la reflexión en torno a tu experiencia con el caso de Atos y Tango, y que desde luego para las personas que no tienen, digamos, pues el antecedente, nos pusieras en contexto y nos hablaras de cuáles serían, digamos, los retos legislativos. Ya ahorita de refilón tocó por aquí la compañera Erika un poco de la estructura. Ojalá podamos concluir con una recomendación para las personas, decir, oigan, esto es un delito en el Código Penal, esto no se puede hacer, esto tiene una sanción y abonemos desde este espacio a la educación de la sociedad, Mónica. Pero, ¿cuál es, tú ya viviste un proceso jurisdiccional, un proceso por el cual pues se implementó no sé si es denuncia o queja, denuncia o querella, perdón, ustedes me dirán, de este atropello y que bueno, a partir de ello, pues bueno, se recayó una sentencia que entiendo que fue una sentencia histórica a nivel nacional, Mónica, y a partir de ello nos digas, pues más o menos, ¿tú qué ves? Yo veía en días pasados una manifestación multitudinaria en la Ciudad de México, ¿no? Exigiéndole al Senado y a la Cámara de Diputados que se metan al tema, ¿no? Entonces, pues Moni, bienvenida, tienes la voz. Muchas gracias. Bueno, antes de todo este contexto del caso de Atos y Tango, sigo un poco la línea de lo que estaban platicando y contesto un poco al cuestionamiento. Sí, efectivamente, si un funcionario se encuentra haciendo labores de matanza, bien lo dice la licenciada Erika, labores de matanza en métodos crueles o de forma cruel, efectivamente es un delito. Y, pues bueno, quien lo sepa, tiene que denunciarlo. Sucede que ellos tienen facultades para hacer este tipo de redadas de los perritos y sacrificarlos. Desafortunadamente está dentro de sus facultades. Incluso tienen algunos reglamentos y códigos en donde plantean ciertas horas en las que pueden ser reclamados, incluso pueden ser adoptados o infinidad de situaciones. ¿Eso en dónde viene, Moni? Perdón que te interrumpa. ¿Eso en dónde viste? En el reglamento de cada uno de los controles, de las unidades de control, perdón. Tienen un reglamento municipal, supongo. Deben de. Sí. Ahorita les voy a poner como un panorama de todo lo que tenemos en cuanto a campo normativo en Querétaro. Ok, perdón. Pero digamos que contestando a la pregunta, efectivamente existen facultades para ellos para hacer este tipo de redadas. Efectivamente, como dice la licenciada, lo mal llaman control, porque no son plagas, pero tienen estas facultades. Ellos también tienen que sujetarse a una norma.
esta norma es dentro de las normas oficiales mexicanas, la NOM 033, en donde se especifica la forma en la que debe de morir un animal. Sí, no hay, digamos, otra opción, y que esta tendrá que ser a través de métodos que no les provoquen dolor ni sufrimiento. Entonces, bueno, el hecho de matarlos con veneno a palazos electrocutados, pues efectivamente causa sufrimiento y por tanto, pues ya no es constitutivo o incluso rompe con el tema de la norma. Digamos, en este contexto. Ahora, en un campo normativo, en Querétaro, tenemos, y puedo, incluso hasta decía la licenciada, nos falta muchísimo, efectivamente nos falta muchísimo, pero de los estados tenemos, digamos que una esfera proteccionista para el tema de los animales. Eso es lo que nos ayuda a lograr una sentencia como la que se logró con el caso de Atos y Tango. Bueno, en este caso, les platico un poquito el contexto del caso. Es una manada de perritos rescatistas que son propiedad de una persona que trabaja con sus propios medios, es decir, es un proyecto particular de un es brigadista, es paramédico, rescatista, que hace su propio proyecto, vive en una casa en el centro, cerca del centro de Querétaro, y pues mantiene su manada y su proyecto con sus propios medios. Vive en un lugar cerrado, es como una privada, en donde si bien está como cerradas algunas calles, no tiene una caseta como tal. Bueno, él hace su proyecto dentro de su casa, la pandemia le empieza a complicar la situación porque sus lugares de esparcimiento, sus lugares de entrenamiento son los parques y todos los lugares abiertos que pudiera entrenar con su manada. Sin embargo, pues bueno, con la pandemia se cierran estos lugares y no queda más que acondicionar su casa y lo que era la privada para su proyecto. Entonces, su casa es totalmente para sus perros. La privada tiene un área en común, es un área muy pequeña en donde lo saca a 2 horas específicas a dar como un reconocimiento de perímetro, como estirar y regresar. El vecino es una persona pues inadaptada social, inconforme con la vida, con todos sus vecinos, porque no tenía problemas con un problema. Bueno, la efectividad de lo que estaba tratando de planear y le pregunta cómo hacer para que tenga efectivamente la forma de hacer que los perritos coman algo. Los perros están entrenados de tal forma que no comen absolutamente nada de la calle, pero sus medios de premiación son salchichas. Entonces consigue esta información, corta las salchichas incluso al tamaño que Edgar se las da, hace un hoyo perfecto en el centro, mete dos tipos de veneno para lograr efectividad, vuelve a taparlos para que no olfateen ni paladeen, es decir, estaba encapsulado el veneno dentro de la salchicha, y los coloca estratégicamente a la hora que salen los perros. Es un área común, es un área en donde no solamente los perritos salían, sino muchos perros de toda la privada, incluso niños jugaban en esa área. Y lo sacó específicamente unos minutos antes que era su reconocimiento de perímetro, porque ya todos sabían a qué hora salían. Y pues bueno, los perritos se comen las salchichas. Atos, pues bueno, como buen líder, es el primero que llega y el que agarra la mayor cantidad de salchichas. Tango, pues era como su rémora. Tango era como una especie de soporte emocional para Atos. Y caminaban siempre juntos. Entonces, como chiquito, buscaba siempre, y era como muy, muy voraz, porque los grandes le ganaban. Tango es el primero que muere, Tango no alcanza a llegar a la veterinaria. Atos sí, tuvo 2 horas más o menos de atención, pero no lograron sacarlo. Y Balam alcanza a comer algo. Balam es uno de los hijos de Atos, que incluso va a Turquía en esta ocasión, junto con Orly, a hacer labores de rescate. Balam estuvo internado 3 días y afortunadamente, pues bueno, lograron sacarlo adelante. Aquí tenemos, dentro de lo que nos marca el Código Penal, tenemos 3 resultados. Bueno, la Fiscalía apuntaba en un principio por hablar de 3 conductas, 3 resultados.
al final se concluye que es un concurso de delitos, es decir, una conducta genera 3 resultados, que en este caso es la muerte de Athos, la muerte de Tango y la afectación en la salud de Balán. Tenemos 3 sanciones que en un concurso de delitos nos hace una regla específica en donde la mayor pena se aumenta hasta en una mitad, que nos da los 10 años, 6 meses a los que se atribuye esta sentencia. Lo tenemos captado en video, se llevaron a juicio todas las pruebas científicas, objetivas y materiales que se pudieron recabar para comprobar el hecho. Nos encontramos, bueno, con un Estado no empático, con un Estado no preparado para llevar atención en delitos de esta índole. Nosotros tuvimos que llevar a la investigación los peritos, nosotros tuvimos que buscar profesionistas que nos permitieran generar esta prueba objetiva, porque el Estado no estaba capacitado para una investigación como esta. Nos encontramos con un Estado poco empático, de hecho presentamos la denuncia, la presenta Edgar, lo tomamos como denuncia porque, bueno, al tratarse de un delito de animales puede denunciar cualquier persona, en este caso denuncia el propietario. Y ponemos en contra de Benjamín N. y en agravio de Orly, Balán, bueno, porque eran 7 los perros que estaban en ese entonces, Athos, Tango, y lo primero fue reírse porque les habíamos puesto nombre a los perros, porque la denuncia tenía los nombres de los perros. Entonces, incluso llegamos a una audiencia inicial en donde pues la risa era la misma, ¿no? ¡Ay, les pusieron nombre! Pues sí, efectivamente, tienen un nombre y tienen una distinción. Y digo, hoy en día podemos hablar de un sistema totalmente diferente después de esta sentencia, podemos hablar de un tratamiento diferente para todas las carpetas incluso que atiendo sobre estos delitos. Me parece que el marco normativo en Querétaro es muy amplio, es muy proteccionista en relación a otros estados. No podemos cantar victoria, y mucho menos después de la última iniciativa que acaban de meter nuestros legisladores, pero que quieren reducirnos los derechos que ya se le han reconocido a los animales al 50%, por así decirlo. Entonces, sí tenemos un marco normativo muy amplio, tenemos una Declaración Universal de los Derechos de los Animales que hace las veces, digamos, como de un tratado a lo que México se adhirió y en donde se reconocen a los animales pues, el derecho a vivir, el derecho el derecho a agua, atención veterinaria, son aspectos que incluso el código ambiental. Estamos buscando que sea nuevamente una ley de protección animal porque pues, quedó inmersa en el código ambiental. Posterior a ello, existe, bueno, dentro de la iniciativa que meten los legisladores, sí un reconocimiento en la Constitución sobre seres sintientes, que me parece que eso es importante y me parece que es la base de la lucha en la marcha que hubo el domingo. Este reconocimiento a nivel nacional y a nivel local está a través de esta iniciativa de reconocer a los animales como seres sintientes. Tenemos una ley de protección animal que nos viene como a dar claridad de qué es lo que debemos de entender por animal, por bienestar, qué es lo que debemos de procurar, sobre la tenencia responsable, sobre qué hacen las leyes en este aspecto, cuáles son las facultades de cada uno de los funcionarios. Y después tenemos un código penal que tipifica como delito el maltrato y la crueldad. Y hasta el último tenemos los reglamentos de cada una de las unidades de control, que eso es a nivel administrativo para una tenencia responsable, que se traduce en multas cuando pues no se respeta. Muchísimas gracias. Moni, pues sí, de verdad es impresionante de alguna otra forma lo que desconocemos, Carlos, Erika, y creo que sí es importante que nuestra audiencia, pues ojalá ahorita ponemos ahí algunos datos de contacto de las dos para que quien quiera ahí consultarlas y demás pudiéramos tener acceso. Si les parece, vamos a dar un pequeño corte a este primer bloque, Mónica. Te agradecemos mucho tu primera reflexión y regresamos para seguir platicando con Mónica Huerta y Erika Rosales sobre esta nueva relación con los seres sintientes. Me gustó mucho ese concepto que uno desconoce que existe, pero que existe y que ya hay materia al respecto. Volvemos. Regresamos.
Gracias por volver. Estamos platicando con Mónica Huerta y Erika Rosales, especialistas en los derechos de los animales, o los seres sintientes que ahora nos acaban de corregir muy acertadamente. Bueno, quisiera abordar con Erika un poco en torno a tener claridad. ¿Qué regula en Querétaro la relación con los seres sintientes de los queretanos? En este momento, Ajá. el capítulo del Código Ambiental referente a todo lo que antes era la Ley de Protección Ambiental, animal. Ajá. Cuando se hace el capítulo, el Código Ambiental que me toca trabajarlo, no se había tomado en cuenta que formara parte, porque sabíamos que debería de ser aparte. Pero bueno, hubo temas políticos donde digamos que dijeron, es que cómo va a ser un código ambiental, no autoridades por fuera, sin contemplar este tema. Y ya como que dijeron, bueno, ya ponlo ahí, pero no le modifiques nada, porque ellos sabían que era un tema muy complejo para la sociedad. Entonces se modifica exactamente igual que el que estaba. Viene ahora esta ley nueva que todavía no se aprueba. En la cocina, en la legislatura local, hay un proyecto. Ya fue le pusieron hace 2 semanas, la semana pasada, sí. En esta ley sí es como muchos temas de la pasada, sin embargo sí hay temas que a mí me preocupan, que no ahondan mucho y que están limitando ya, como dice la abogada Mónica, derechos que se habían conseguido. En específico me genera conflicto porque cuando a mí me toca trabajar la iniciativa de maltrato y crueldad, porque a mí me toca trabajarla con el diputado Jorge Herrera, que, híjole, ese diputado, si me ve le mando un saludo, lo quiero mucho porque amaba a sus perros, ¿no? Entonces, cuando nos toca trabajar esa iniciativa, ¿por qué decidimos manejar el maltrato y la crueldad y la diferenciación de la intención de hacerlo? Porque hay algunos activistas que han trabajado mucho las denuncias y que como bien no se ha hecho denuncia como por tal del maltrato, porque no hay la intención, pero sí está la crueldad, que muchas veces es por desconocimiento y se han podido llegar a medidas conciliatorias, por ejemplo, paga la reparación de los veterinarios o genera mejoramientos para tu animal de compañía, o tú incluso, porque el Código Penal lo marca, a servicio social. Si Perdón. nosotros... Entonces, Ajá. para que nos vayan entendiendo, la diferencia entre crueldad Y maltrato. y maltrato tiene que ver que la crueldad tiene una intencionalidad de causar daño. De causar daño. Y el Maltrato. y el maltrato Puede ser quiere decir, culposo. puede ser culposo. O sea, Exactamente. no me doy cuenta, pero estoy generando un daño, pero lo hago sin dolo. Y ahorita, cuando lo hicimos fue precisamente con la intención de, como no había reglamentos en todos los municipios, como no había sanciones, tú pudieses ir a fiscalía y apoyarte en esta diferenciación para que pudiese ser sancionado. ¿Qué va a pasar si lo quitan? Que ya no, la gente, o sea, si se queda completamente con el término de crueldad, pues entonces muchas cosas no van a ser sancionadas. Fueron Aparte, accidentales, ¿no? O sea, ajá, lo hice porque- sin pensar, puse en la azotea a mi animalito frente al sol, pero no sabía que se deshidrataba. Porque realmente los municipios no sancionan. O sea, Sí, realmente claro. es muy difícil que haya una sanción de maltrato y crueldad. La verdad es que no tenemos ni siquiera protocolos en fiscalía. Por ejemplo, yo voy y encuentro un perro envenenado. Deberíamos de ser como países como en Europa, donde hay protocolos de atención, donde hay peritos dentro de la misma institución, donde te dicen, no toquen nada, tomamos fotografías, hacemos levantamiento, vemos qué tipo de veneno es, mandamos los análisis dentro de mi mismo fiscalía, tengo que tener un laboratorio especializado, lo cual no hay. Nosotros, cada que tenemos un tema de que se tenga que hacer necropsia del animalito, tenemos que mandarlo a la UNAM, pero nos genera costo, como decía la abogada, porque la UNAM Campus Eyepa en Tequisquiapan sí tiene todo esto para podernos dar la atención, ¿no? Yo tengo un caso ahorita en San Juan del Río que va avanzando de un perrito que fue apuñalado enfrente de niños en una colonia de más complicada en San Juan, y la persona obviamente ya es un inadaptado social. Los niños vieron cómo apuñaló al perrito. A mí me avisan hasta en la noche, tuve que ir a recogerlo a la basura, como usted dice, contador, porque precisamente, bueno, pues ya lo apuñalaron, era una perrita comunitaria, le daban de comer ahí, no era agresiva, era buena onda con los niños de la colonia, pero pues este tipo le tenía mala fe, la embolsan, la van a tirar, cuando a mí me avisan tengo que ir a recogerla al otro día, ya el cuerpo en total estado de descomposición, imagínate el calorón que hay ahorita, y ya de ahí lo mando a la
fiscalía? A la UNAM. ¿A la UNAM? No, a la UNAM. Y en la UNAM, afortunadamente, todavía se pudo hacer el estudio y sí, y ya en los finales ya sale que fue una herida de punzocortante que le causó laceraciones en el lado del pulmón, hígado, bla, 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 lo cual causó la muerte del animalito, ¿no? Es una perrita pitbull. Pero tengo que hacer eso y tengo que ir a pagar en lugar de que tuviéramos los protocolos para que la misma fiscalía lo tuviera. Sí hay procuradurías especializadas en Querétaro, no la hay en México, no la hay en Querétaro, pero sí la hay en Hidalgo y en Sonora. Habrá que ver si funcionan estos protocolos. Ahora, un tema es el de los domésticos, pero de verdad estamos mal en el tema de la fauna silvestre. O sea, la Profepa y la Semarnat son los encargados, pues, de uno la autorización y la otra las sanciones, las regulaciones y todo. Pero los presupuestos cada vez son más cortos y todavía consideramos a la fauna silvestre, animales exóticos específicos como mascotas. ¿Qué está provocando esto? Hay dos iniciativas, una en el 2008 y una actualmente. En el 2022 siguen congeladas del Senado, porque no quieren modificar la Ley General de Vida Silvestre para que este tipo de animales dejen de ser considerados mascotas, que está provocando que haya narcotraficantes, haya tipos en videos de banda y haya gente que le guste tener monos araña de mascota y leones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después? Los incautan. No hay manera de que le puedan dar la dieta que su medio natural necesita. Claro que no hay manera, ni tampoco las actividades, ¿no? Ni que le cumplan ninguno de los lineamientos de bienestar animal que deberían de tener. Siendo totalmente bienestarista esta definición, porque sí hay que también dividir un poco las definiciones. Esta definición es bienestarista de protección animal porque dice, ok, yo voy a usarte, pero voy a tratar de usarte a medida de que tu vida sea un poquito buena. O sea, te voy a matar, te voy a comer, te voy a utilizar para trabajo, pero tu vida va a ser buena. Y hay otra que es derechos de los animales específicamente que dice, ¿por qué nosotros tenemos derecho de usarlos? O sea, ¿por qué? Entonces, yo, digamos que estoy entre las dos, pero sí hemos tenido avances con las medidas bienestaristas, porque pues es así, pero hay otros países como Alemania, donde por ejemplo en los buffets del ejecutivo ya no se sirve carne, ¿no? Es completamente vegetariano por ley. Entonces, hay muchas cosas que podemos avanzar. Hay cosas, por ejemplo, aquí que sí me preocupan. No hay ninguna regulación. Nosotros podemos ver en tema mercantil que hay personas que lucran con los animales de fauna y se están tomando fotografías en los jardines con boas, con leoncitos, bla, 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 pero dicen, es que tengo el permiso de Semarnat, que tener un permiso de Semarnat es relativamente muy sencillo, ¿eh? O sea, haces tu formulario, dices que va a estar aquí, que le vas a dar de comer 40 kilos cada semana de pollo y a tu felino, y ya dices, no, pues sí, está bien, pueden irte a hacer, ¿cómo se llama? Inspecciones, pero no se garantiza. Entonces, bueno, son muchas cosas que nosotros, por ejemplo, como Querétaro, deberíamos de prohibir. Si ya fuimos el primer estado en prohibir los circos, pues vamos un poquito más allá. Quitemos de la legislación la matanza como una medida reproductiva. Por Dios, quitemos desde el nombre de la ley el tema control. Es que desde ahí es para espantarte, ¿no? O sea, entonces empecemos a crear, sí, una ley bienestarista, pero que también empiece a tener un poquito de fundamentos de derecho animal, de los derechos de ellos como seres sintientes, no como seres que nos sirven a nosotros. No, interesante, yo creo, Charlie, que hay muchísimas reflexiones. Yo creo que una hora no nos va a dar para más o menos acotar algunos temas. Hay varios debates, ¿no? Incluso por qué si tenemos derecho a comernos ciertos animales y digo, pues uno de repente ya inconscientemente ni lo piensas, pero si nos fuéramos a una discusión mucho más profunda, pues bueno, no acabaríamos y creo que sería motivo de otro tema, pero Mónica, yo quisiera tener también la posibilidad de brindarles a nuestra audiencia, Moni, una guía también de qué hacer, por ejemplo, Moni. Como está el aspecto legal vigente en Querétaro, Moni, ¿qué podríamos hacer aquellas personas que fuéramos testigos de algún acto de maltrato o crueldad hacia los seres sintientes?
¿Qué podríamos hacer? ¿Cuál sería la instancia? Y cómo lo tendríamos que hacer, Moni. Ok, sí. Sí es muy importante. Yo, bueno, cuando sucede este tema, yo les incitaba mucho cuando me preguntaban a denunciar. Necesitamos crear, les decía, una cultura de sanción, pero para ello pues necesitamos empezar con una cultura de denuncia. Y afortunadamente, o a bien tuve conocimiento de que el tema de la denuncia aumentó, pero aumentó sin rumbo, digamos. Empezaron a llegar muchas denuncias a las unidades de control. Entonces sí es muy importante distinguir qué es lo que debo denunciar y dónde denunciar. Si nos vemos, bueno, para empezar, cualquiera puede denunciar. Muy importante, cualquiera puede denunciar. No necesita ser mi perro, no necesita ser mi gato, no necesita ser mi loro, no necesita ser mío para denunciar. Cualquiera que esté en presencia de un acto que atente contra la integridad, la vida, la salud de un animal, puede denunciar. Cualquiera puede denunciar. Si nos encontramos con un aspecto de tenencia responsable, con un animalito herido, sobre todo eso, creo que es una de las claves más importantes. Si el animal está vivo, es importante denunciar en las unidades de control. Si el animal está agonizando o está en un aspecto muy deplorable, provocado por un acto, un hecho o una omisión de una persona, entonces si el animal tomó. ¿Cuál es el procedimiento? Las unidades de control, de acuerdo en el lugar en donde se encuentren, tienen algunos teléfonos de atención que pueden brindar, valga la redundancia, atención a los ciudadanos cuando se encuentran en presencia de un acto que provoque daño o sea parte de una tenencia no responsable. Si hablamos de un delito ya como tal, es muy importante identificar, y de ahí que venía mi comentario sobre, y lo mencionaba la licenciada Erika, si quitan el maltrato, es que no solamente se trata de un aspecto que puedas denunciar en una unidad de control. El maltrato puede venir incluso en la muerte de un animal. De hecho, tengo una carpeta iniciada en contra de una veterinaria por una omisión de atención. Eso es un maltrato también. Y es, bueno, devino en la muerte de un animal sano, que no debería de haber sucedido. Entonces, si tenemos aspectos de maltrato, también son sancionables, no solamente a través de una multa, finalmente le provocó la muerte a un animal y tendrá que ser sancionado a través de la vía penal. Así que hoy en día todavía consideramos en el Código Penal los actos de crueldad, que bien lo dijo la licenciada, son aquellos actos intencionales que incluso en muchas ocasiones crean satisfacción de maltratar, de matar a un animal, o bien aquellos actos u omisiones que provocan la muerte de un animal. Incluso trataba como de ir a algún ejemplo, y dentro de lo que plantea la ley de protección, o bueno, del Código Ambiental, es muy común ver camionetas que traen perros en la parte de atrás, Ajá. sin collar, sin nada, así como que el perro es feliz yendo en la caja y colgado. Ok, eso es un acto de maltrato y está contemplado dentro de la ley de protección animal o dentro del capítulo de la ley de protección animal. Si el perro se muere a consecuencia de ese acto, pues finalmente también es un acto de maltrato y estás provocando la muerte de un animal. Es importante que conozca a la gente qué acciones generan un maltrato, y la crueldad me parece que es pues sencillo, y desafortunadamente son los actos más repetitivos con los que nos encontramos, aquella gente que en satisfacción daña a un animal. El maltrato es un poquito más difícil de identificar, sin embargo no imposible, y contempla aspectos de tenencia responsable y aspectos de maltrato sancionable en vía penal. Para la denuncia en vía penal habría que acudir a una fiscalía de delitos comunes. Bueno, yo me centro, yo estoy en Querétaro, pero la unidad 3, que está en pie de la cuesta, la unidad 5, que está cerca de lo que era Plaza Sendero, Plaza Patio,
y la unidad 2 que está en el pueblito. En cada uno de los municipios, me parece, no en todos tenemos unidades, si no mal recuerdo, tenemos San Juan del Río, tenemos, bueno, Tequisquiapan, pero no admiten todo tipo de denuncias. Habría que acercarse y ellos que los canalicen, o si bien les aceptan su denuncia, canalizarlos a San Juan del Río, que creo que es lo que les queda más cerca. Pero habría que acercarse a una fiscalía para denunciar. No hay mayor trámite, lo que sí les pido mucho es hacer prueba. Hoy en día los teléfonos son maravillosos y nos permiten pues generar videos, fotos. Todo tipo de prueba que podamos llevar a una denuncia en una fiscalía es bienvenido. Todo tipo, incluso testigos. Entonces, lo único que se necesita es acercarse a la fiscalía, hacer un relato de lo sucedido, llevar las pruebas que podamos llevar y en todo caso llevar testigos. Ok, muchísimas gracias, Mónica. Yo creo que esto, Charlie, pues nos abre un espectro maravilloso para que nuestra audiencia, que nos hace el favor de acompañarnos todos los jueves, pues tenga herramientas, ¿no, Carlos? Yo creo que generalmente en este programa hablamos de política, le jugamos a la perspectiva política, pero también creo que a veces es necesario reflexionar sobre estos temas, Carlos. Tú como especialista en política pública, ¿qué nos hará falta, Charlie? Pues mira, aquí ya lo decía Erika, dice, bueno, hay un avance importante en reglamentos y esos reglamentos le dan vida a centros de control animal, pero ¿qué se tiene que evolucionar? A centros de bienestar y salud animal, en donde, como bien decía Erika, sí es posible ejercer una política de esta naturaleza con éxito y hay casos de éxito. Entonces esto tiene que llevarse al Estado, sí tiene que hacerse este tipo de reformas legales. Sí, ignoro si hicieron foros con este tipo de... Híjole, ya los voy a quemar con todo. Desafortunadamente hicieron un foro y los ponentes tienen denuncias penales de hace un par de años por maltrato de adiestramiento de los caninos. O sea, ¿hacen un foro con delincuentes sobre maltrato animal? O sea, no tienen una sentencia, quiero pensar, okay. pero Bueno. una gran amiga mía activista con la que ahorita estamos trabajando una reforma al Estado, Ali Lobato, amiga, te mando un saludo, y a varias activistas. Ella en algún momento los denunció por casos de maltrato por su adiestramiento. En el foro había casos, como decía, de por qué es malo de castrar ciertas razas. Entonces, pues no, o sea, el enfoque era totalmente otra vez de explotación animal, un poco. O sea. Sí, entonces tiene que haber un gran consenso, porque hay corrientes dentro del tema de la defensa de los derechos. Entiendo que una de las corrientes es, oye, hay algunos animales que sí pueden ser sujetos de explotación comercial. Y luego está la otra corriente que dice, bueno, pues que ninguno podría ser, ¿no? Y entonces a lo mejor hay que encontrar y escuchar las dos alternativas, que a lo mejor pueden ser incompatibles en este tipo de norma, pero tiene que venir un gran foro, ¿no? Y sobre todo que esto de la norma vaya acompañando con un cambio cultural. Y sobre todo que vayamos teniendo la idea de qué autoridad es la que le va a dar seguimiento. Porque entiendo, si es los municipios, entonces tendrá que ser en materia administrativa y lo que saldrán serán multas. Las sanciones, Sí. ¿no? Hacia al dueño de... Sí, pero son multas, o sea, porque finalmente el municipio no puede ejercer ninguna Acción penal. acción penal. Pero sí puede llevarla al Y sí puede fiscalía. denunciar. Y entonces algunas más se llevarán en el ámbito penal. Entonces, ¿quién va a tocar la puerta a mi casa cuando yo tenga un problema de esta naturaleza? ¿La fiscalía o el municipio? ¿Y cuáles son los ámbitos que pueden tener cada uno de ellos? Si es maltrato, si es crueldad, si hay un tipo de reparación del daño, si tengo que hacer trabajo comunitario para poderlo subsanar. El registro de las mascotas, que me parece que es un avance muy importante, porque también se las roban, ¿no? O las secuestran y después prácticamente te las entregan vía una recompensa. O sea, hay mucho que avanzar en este tema, que aparte, me gustaría decirlo, va a ser un tema, yo creo que de los top 10 de los políticos en las próximas elecciones. Ojalá. Porque es uno de los temas más, pero más sensibles. Ya los veremos sacándose una fotografía con su perrito, jugando con su gatito, pero pues el momento de demostrar que realmente tiene una preocupación, pues es en la norma, ¿no? Y en la consecución de los casos, como decía Mónica, de el seguimiento que tengan y la profesionalización de las fiscalías para tener este tipo de asuntos y no los vean como una carga laboral más, ¿no?
Pues Charlie, me gustaría, Moni, un minuto, un mensaje final, Moni. Bueno, sí, bueno, abonando un poco a lo que estaban comentando, sí quisiera comentarles que, bueno, uno de los diputados que forma parte de esta iniciativa, sí hizo mesas de trabajo, me parece que en una coincidimos, licenciada Erika, hizo, bueno, por lo menos yo acudí a 2, supe de otras 2, y puedo decirles que de todo lo que se platicó en estas mesas de trabajo no veo nada en la iniciativa. Entonces, qué triste. Pues sí se allegaron y yo les aplaudía, les decía, necesitamos una conjugación de fuerzas, una armonización de normas para saber cómo implementarlas, quién las implementa, quién sanciona. Sí lo necesitamos y gracias por abrirnos la puerta a los especialistas, pero pues realmente no hubo ninguna respuesta, no hay nada en la iniciativa de lo que se platicó en esas mesas de trabajo. Entonces, pues tenemos iniciativas que se quieren ver innovadoras sin atender las necesidades del Estado, sin atender los derechos que ya se les han reconocido a los animales y poniendo rosa en lugar de rosita, que no saben cuál es la consecuencia de eso. O sea, realmente creo que no están estudiadas lo que se está proponiendo y hace falta muchísimo. Pues muchísimas gracias, Moni. Desafortunadamente el tiempo, Carlos, Erika, el tiempo en televisión se va rapidísimo. Yo les quisiera agradecer de manera particular a ustedes dos, a Mónica y a Erika, que nos hayan brindado su espacio. Ojalá que este espacio le sea a usted un referente para entender un poco más sobre el tema y agradecerle como todos los jueves a que nos acompañe. Muchísimas gracias, Charlie. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.